Buenas noches, Héctor. Un placer para mí estar en contacto con la audiencia de Villa María. Bueno, nuevamente decíamos, Iván, ¿cuántas? Yo ya perdí la cuenta. Bueno, mencionabas el servicio penitenciario, la cúpula de la policía antinarcotráfico, la verdad, la dirección de bomberos de la policía de Córdoba, con el titular Foloni. Evidentemente, esto es una interpretación política, ¿no? Algo cambió porque antes contaban con protección, evidentemente, y desde el cambio político en la conducción del cordobesismo, desde la gobernación de Yayora, o cambió el que se tapaba todo, el respaldo político, o no lo están pudiendo tapar. Una de dos. O no lo están pudiendo tapar, pues evidentemente se destapó una olla y sale para todos lados. 5 policías detenidos, entre ellos el jefe de la policía caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, su hermano, abogado, Gastón Miguel Ochoa Roldán, 4 policías más y un civil, Gabriel Burka. Voy a hacer foco en Gabriel Burka, porque este civil vendría a ser como el cabecilla de esta asociación ilícita. Si bien el hombre fuerte era el jefe de la policía caminera, el autor intelectual de las estafas, de la coacción a distintas personas sería Gabriel Burka. Él sería el cabezón de todo esto. Después tenemos el respaldo de aquellos que, si bien, como decía el ministro Quinteros y el fiscal González, esto no está vinculado al accionar de la caminera, su poder dentro de la institución policial la usufructuaban para estos hechos. Un ejemplo, todo comienza con la usurpación de una vivienda o un inmueble en Cosquín. El propietario, víctima de la usurpación, sabía que los pasos legales para recuperar su propiedad llevaba determinado tiempo. Le dicen, che, está este Gabriel Burka que tiene contacto con la policía para que te resuelva esta situación. Y allí era el modus operandi de esta supuesta asociación ilícita donde entraban en acción. Empezaban a apretar, por ejemplo, a los usurpadores, buscaban el prontuario con información privilegiada y le decían, deben retirarse de aquí porque si no los vamos a detener. Los usurpadores se retiraban y ellos se quedaban con el 20, el 30% del valor de la propiedad. Allí venía el beneficio económico. Y así operaban de distintas formas con distintas... Y van a empezar a salir un montón más, ¿no? De personas que querían recuperar un auto, que habría sido incautado por la policía, otros bienes apropiados, bienes clausurados. Empieza a destaparse una olla que no se sabe dónde termina. Evidentemente también lo que llama la atención es por qué el fiscal Guillermo González brinda una conferencia de prensa en la jefatura de la policía, ladeado por el jefe de la policía de un lado y del otro lado el ministro de Seguridad. ¿Por qué la conferencia de prensa del fiscal González se da en el lugar donde están los presuntos protagonistas de la asociación ilícita? Eso llama la atención, por lo menos. Cuasi, yo te escuchaba y en realidad me queda mucho más claro el modus operandi que se generaban con información que manejaban, pero también cuasi con una policía paralela, actuando de manera directa, haciendo uso de alguna manera de su autoridad, pero por fuera de la justicia directa. La acusación del fiscal Guillermo González a estas 7 personas detenidas, 5 policías, uno de altísimo rango, comisario, titular de la policía caminera, los otros 4 también 3 comisarios inspectores y un suboficial que era el chofer del jefe de la policía caminera, el abogado hermano del jefe de la policía caminera. Era una banda que contaba con información extrajudicial, esto que te digo, por ejemplo, la usurpación de un terreno, de un inmueble, un auto incautado. Ellos cobraban las deudas, actuaban de manera extrajudicial por fuera de la justicia y después, por ejemplo, tenían esa información, iban a la víctima o al victimario y se ofrecían, el abogado, el hermano del jefe de la policía, se ofrecía para representarlo legalmente y le decía, si vos me das el 20, el 30% de tu propiedad, yo te aseguro que recuperas el auto y recuperás la vivienda o el terreno. Claro. Ese era el modus operandi. Sí. Y de esa manera cobraban beneficio económico de manera ilegítima. Clarísimo. Ahora, esa es la acusación.
Andrés, me decías recién, seguramente pueden llegar a aparecer muchos más casos. Hay que ver, porque uno puede interpretar dentro de la ley que aquellos que hacían uso de estos favores, que no lo eran al fin y al cabo, se los puede interpretar, depende, como un acto de connivencia también. O sea, che, está yendo por el camino que no corresponde, por un camino más corto y no por con el correspondido. A ver, uno puede interpretar que ellos estaban en conocimiento de lo que estaban haciendo, hablando de alguien que, por ejemplo, usurparon una casa. Sin dudas, el fiscal lo soslaya, lo deja pasar, diciendo de que, bueno, tampoco es que las personas que denunciaron son del todo inocentes. Están aquellas que realizaron la denuncia, por lo tanto, les llamó la atención. Pero hay otros que no realizaron la denuncia y que evidentemente no fueron por la vía legal, sino que totalmente por la vía extrajudicial, pagándole a policías y pagándole a abogados para que aprieten, para que aceleren procesos cobrando un dinero, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que habrá que ver si la justicia avanza, por un lado, por aquellos que contrataban estos servicios y también si sigue subiendo en la escala de la policía o si irradia hacia abajo, hacia más agentes que estuvieran involucrados también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se dice en la policía? Iba Ochoa, el jefe de la policía caminera, iba a un agente de la policía y le decía, entra al sistema y averiguame el prontuario de tal persona. Ajá. Recibían el prontuario, el jefe de la policía caminera se lo entregaba a su hermano, junto con el civil, Buscar, que te decía, iban, por ejemplo, a estos usurpadores de una vivienda en Cosquín y le decían, acá tengo el prontuario tuyo, o me entregás el inmueble o vas a terminar detenido. Allí, y los apretaban con la policía, enviaban patrulleros amedrentando a aquellos que aparentemente estaban cometiendo un delito. Entonces los usurpadores se retiraban y ellos se quedaban con el 20-30% de la propiedad recuperada. Entonces empezaron a formar parte, no solo estos 5 policías y 2 civiles, sino que muchos agentes de la policía empezaron a sospechar de la maniobra. Por eso era Vox Populi de la policía caminera que esto iba a ocurrir. Lo que llama la atención es por qué el poder político designa a Ochoa como jefe de la policía caminera hace 15 días atrás, cuando ya había un rumor de que algo estaba ocurriendo. Ajá. Claro, porque lo que hablaban era que supuestamente tenía una foja intachable dentro de la caminera, quizás. Eso dice Quinteros, pero hablando con agentes de la policía nos señalaban que, claro, cuando iba el titular de la caminera y mandaba patrulleros a Cosquín y no les decía para qué y los tenía siguiendo a ellos, ya les empezaba a llamar la atención. Cuando a otro le decía, entra al sistema y averiguame el prontuario de este. Pero si vos sos el jefe de la caminera, ¿por qué? Los otros subcomisarios también. Eso empezó a generar suspicacias dentro de la policía y esto salta no por la policía, sino por un denunciante de Cosquín, pero muchos agentes de la policía ya sospechaban de esta situación y, como te decía, era Vox Populi que esto iba a suceder. Lo que no se entiende es por qué lo nombran a Ochoa Roldán hace 15 días, al principio de junio, como jefe de la policía caminera. Ahora, además con semejante cantidad de detenidos, con todos los procedimientos que se realizaron, uno puede entender de que la investigación llevaba su tiempo. No lo especificó el fiscal, pero uno entiende de que, por lo menos meses, conjeturo. Sin duda, uno imagina que aquí ahí en el parte del fiscal lo que se entiende es que hubo distintos allanamientos a los domicilios de estos agentes de la policía, la persona civil y el abogado, hermano del jefe de la policía caminera, y además pinchaduras de teléfono. Imagino que hubo ahí, si viene otro tramo de la investigación, que es corroborar las comunicaciones, ¿no? Entre el jefe de la caminera, los otros comisarios, el abogado, con aquellos que contrataron el servicio, entre comillas, extrajudicial para recuperar bienes, propiedades y automóviles, por ejemplo. Andrés, uno buscando el vaso medio lleno, la justicia, los fiscales,
en cada uno de estos casos ha ido al hueso y ha trabajado bien, digamos, desmantelando la cúpula del servicio penitenciario y demás, han trabajado bien. Más allá de lo que ha ocurrido esta semana, que lamentablemente nuevamente hay una repitencia, por lo menos en una falta de control estricto en lo que ingresa a la cárcel con el arsenal de celulares que había adentro, ¿no? Es que es lo que te mencionaba al principio. Acá evidentemente, y esto ya forma parte de las interpretaciones, estos hechos de corrupción gravísimos en todas las cúpulas de las fuerzas de seguridad vienen de muchísimo tiempo atrás. Por ejemplo, el titular del servicio penitenciario tenía casi 20 años al frente de todas las cárceles de Córdoba. Y justamente se da que estalla el escándalo cuando hay un cambio de signo político. Entonces, esta es una interpretación mía, ¿no? Estas causas judiciales avanzan cuando cambia el gobernador, que forma parte del cordobesismo, pero al mismo tiempo tiene su propia autonomía, y no lo pueden tapar, o ya dijeron no lo tapemos más, que la justicia avance. Porque es llamativo que se avance sobre bomberos de la policía de Córdoba con Jorge Foloni detenido, el titular del servicio penitenciario, la cúpula de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, ahora el titular de la policía caminera. Son muchas causas que han comenzado en el último año y medio. Sí, hay una clara depuración. Que han avanzado mucho en realidad. Sí, sí. Andrés, un gusto como siempre conversar con vos, que tengas un lindo fin de semana.